y Felipe Chapman. Vamos a ver, esto fue lo que vimos, todos en los medios de comunicación, ni siquiera... El 7 de diciembre de 2005, que reforma la ley orgánica de la Caja del Seguro Social y dicta otras disposiciones, a fin de lograr una ley que contemple el fortalecimiento a largo plazo de la finanza de la Caja del Seguro Social sin aumentar la actual edad de jubilación de los panameños. Por ello, trabajamos en conjunto para presentar propuestas que garanticen la paz social y la sostenibilidad del sistema para la tranquilidad del pueblo panameño. Nos enfocamos en propuestas que no aumenten la edad de jubilación y que garanticen un sistema transparente y eficiente en la administración de los fondos de la reserva de la Caja del Seguro Social y que los mismos sean invertidos en instituciones públicas y privadas seguras, escogidas por un proceso de licitación pública que impida la existencia de conflictos. 3 micrófonos de TVN, Telemetro y creo que Next allí en ese lugar, pero no vi preguntas de parte de los periodistas a los miembros de la bancada. Me llamó poderosamente la atención la presencia, ahí se lo mandé, le estoy mandando el link a Dino Mon y me está preguntando por el link, vamos a ver. Esto, pues sí, no vi las preguntas y aquí habían preguntas por doquier, cantidad de preguntas que hacerle, pero me llamó la atención ver a Dana Castañeda detrás, de pie, que es la presidenta de la Asamblea Nacional de Diputados. Ella es RM, ¿no? Ella es CD, pero forma parte de la bancada de RM. Ella es Cambio Democrático y forma parte de la bancada de RM. Alain Cedeño, presidente de la comisión. Y si no me equivoco, él es el presidente de la bancada. También, jefe de bancada. Sí, cómo no. De RM. Es raro que no haya participado con nosotros aquí porque él es un hombre que expone bien, tiene un buen planteamiento político. Seguro no hubiese sustentado. Creo que él sería una buena persona para explicarnos cómo llegaron a esta conclusión, a quién consultaron, cuántos análisis matemáticos hicieron, cuántos análisis de regresión hicieron, cuántos análisis de varianza hicieron, cuáles análisis de riesgo hicieron, riesgo financiero, riesgo político, para asumir esto y qué efecto tiene esto de verdad en los ingresos que ellos pretenden, cuánto ingresos se va a colocar, porque yo cuando le digo a usted, vamos a hacer tal cosa, le tengo que decir a usted, mira, vamos a tener 100 millones de dólares, ¿cuánto? Nada de eso sabemos. Tienen que tener una proyección total. Aquí solamente tenemos una idea de carácter político, lanzada como si fuera un talismán mágico, ¿no? que con esto es ignorando las variables demográficas que tenemos que enfrentar. Aquí la gente vive más y tiene razón para vivir más porque hemos desarrollado al país a niveles importantes y creo que debemos consolidar las finanzas de la Caja del Seguro Social, pero lo tenemos que hacer responsablemente y con un plazo que nos permita a nosotros el manejo para los próximos 15, 20 años. Yo soy muy realista en esto. Cuando a mí me tocó ser director del IRRE, nosotros usábamos el Markov ajustado como modelo de proyección financiera y de construcción del IRRE. Y Markov era uno de los grandes matemáticos rusos del siglo pasado. Bien, comenzamos. Dino Mon, director de la Caja de Seguro Social. Fernando Boy Galindo, ministro de Salud. A ver si encienden cámaras rápidamente. Y a partir de este momento abrimos las líneas telefónicas para preguntas de dudas que usted tenga sobre este proyecto de ley que presentó el órgano ejecutivo el 6 de noviembre a la Asamblea Nacional. Pero la primera pregunta para Dino Mon, ¿cuál es su reacción de la propuesta presentada ayer por
la bancada del partido realizando metas junto a la bancada mixta integrada por los partidos Alianza, Partido Popular y Molirena, relacionada con un gravamen a los depósitos interbancarios internacionales, los depósitos overnight y los costos de renovación y membresía de las tarjetas de crédito para reemplazar el aumento en la edad de jubilación. Bienvenido. Gracias, Álvaro. Buenos días. Buenos días a todos los que escuchan. La verdad que más que una apreciación personal, lo primero que tendría que decir es que habría que cuantificar cuánto representan esas transacciones y bueno, y saber qué tipo de gravamen quieren poner. Yo no puedo adelantar ningún tipo de criterio sobre este tema sin saber buena cuenta cuánto es el monto de esas transacciones y cuánto sería, porque la propuesta no lo dice, el gravamen sobre las mismas, ¿no? Y si eso realmente es beneficioso para efecto de una proyección. Yo creo que hemos dejado claro a través del Ejecutivo que el tema de la edad es un tema fundamental en cualquier sistema de pensiones. Sortear el tema de la edad, sortear el tema de la expectativa de vida en la edad de jubilación, que es diferente a la expectativa de vida al nacer, es indudablemente un proceso de mucha complejidad porque requiere muchos fondos. Yo hice en la Asamblea un ejercicio en donde si no incrementábamos la edad de jubilación, necesitábamos casi 490 y pico millones de dólares por año. Y eso iba creciendo en razón de un 4% anual, que era como crecía el PIB. Entonces, dar por sentado que unas medidas que efectivamente solo le incrementan, no incrementan la edad de jubilación, pues tiene que en general tratar de ver de dónde salen todos esos fondos. No creo que 500 millones de dólares puedan salir de un gravamen que efectivamente no afecte todo el tema de la banca. Eso hay que estudiarlo de una forma mucho más a conciencia y bueno, ver esta propuesta con más detalle, diría yo, ¿no? El impacto que esto pudiera tener en la banca panameña, señor Dino Mon. Hemos visto reacciones inmediatas del Banco Nacional, de la Caja de Ahorros, de la Asociación Bancaria Nacional, de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura y de incluso el titular, el hoy por hoy del diario La Prensa se refiere a este tema. ¿Qué impacto? Usted que maneja números, usted que maneja cifras. Bueno, la verdad que como te dije, no puedo saber qué impacto puede esto generar porque no tengo el monto de dichas transacciones, ni de los préstamos interbancarios, ni de los overnight. Esa es una información que habría que pedir a la Superintendencia de Bancos de Panamá y luego saber qué tipo de gravamen estaba utilizando la bancada de RM para, en general, estimar este ingreso dentro del modelo. De eso no se concluye nada en la propuesta, así que no le puedo hablar de impacto. Lo que sí es cierto es que, bueno, tiene que haber algún tipo de impacto a nivel comercial cuando todos los actores de plaza se han expresado de una manera muy contundente que esto podría ser un modelo que tenga una profundidad en todo lo que es el comercio a nivel de la banca, que no es positivo. Así que es lo único que le puedo decir. Hasta no tener cifras no puedo hablar y habría que pedírselas, como le digo, a las entidades correspondientes, ¿no? A las autoridades correspondientes. El hombre de los números aquí, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chatman, y que también ha estado de una u otra manera vinculado al sistema bancario panameño por su trabajo. El impacto que una medida de esta naturaleza pudiera tener para el sistema bancario panameño, que es un pilar importante en la economía de nuestro país, señor Chatman, y si estos diputados consultaron con el Ministerio de Economía y Finanzas, hicieron algunas corridas con ustedes, revisaron números, no sé. Muy buenos días, Álvaro. Gracias por la invitación y la oportunidad. Debate muy oportuno en la mañana de hoy. Un poco injusto que le hayan puesto este tema al director Bond, ¿no? Como si a mí me empezaran a hacer preguntas actuariales sobre
sobre temas pensionales y de seguros. Mira, lo que podría, empezaría por comentar que aún transcurrido, no sé, unas 15 horas de este anuncio, todavía ha sido sorprendido. Y en efecto, como bien has mencionado, los comentarios que hace la prensa, aparte de muchos otros medios, el diario La Prensa, los invito a que vean tanto la primera página del diario La Prensa como su editorial que llaman de todos conocidos Hoy por Hoy. La verdad que va muy claro, alto y claro. Varias reflexiones. Lo primero, y en alguna medida más que sorprendido, es ya no solo como ministro de Estado, como ciudadano. Me muestra una enorme decepción al quedar en una rampante evidencia pública un desconocimiento o, en el mejor de los casos, o realmente en alguna medida un dejar de lado temas evidentes sobre cómo funciona la economía panameña. Y una economía que está totalmente, una economía que está dolarizada desde el año de 1904. Panamá tiene un sistema de libre flujo de capitales. ¿Qué significa esto? Que el dinero en este país, en su historia centenaria, el dinero puede entrar y salir sin ningún tipo de restricciones. Y en el momento que se desnivela el campo, es decir, que hay reglas que aplican solamente a las transacciones bancarias dentro del país, más no a las que ocurren fuera del país, inmediatamente ese desequilibrio se traduce en un riesgo gigantesco al flujo de capitales. Y en el día de hoy, terminando la tercera década del siglo XXI, la velocidad en que se mueven el flujo de capitales es impresionantemente rápido. Y cito un ejemplo, tal vez todos habrán escuchado de aquel banco que quebró en California, en las afueras de San Francisco, Silicon Valley Bank, que el dinero se movió de ese banco a una velocidad tal de que tuvo que intervenir todas las agencias más importantes federales y estatales de ese país. En adición a eso, ¿qué representa el sistema financiero en una economía? En economías que ya alcanzan o cruzan un umbral de desarrollo, hay una relación directa entre las personas, la actividad privada y la banca. En Panamá esa relación es de aproximadamente, equivale a esa relación del total de préstamos al sector privado panameño, que eso incluye personas, familias, hogares y empresas. Y dentro de las empresas, la inmensa mayoría de las empresas son empresas pequeñas y medianas. Eso representa lo equivalente a un poco más del 80% del tamaño de la economía. Y hay suficiente evidencia histórica de los últimos 20, 30 años en cuando por razones que han sido hasta el momento externas, se ha disminuido la oferta de crédito en el país, ha tenido un impacto directo en el crecimiento económico, en el acceso a la calidad de vida de los ciudadanos, y eso se traduce en términos de acceso a poder comprar una vivienda, a un préstamo para un auto, a un préstamo personal. Es decir, el golpe es directo, como decimos en panameño, directo a la yugular. Es decir, si queremos afectar la economía familiar y detener o golpearla al crecimiento económico, ese es el sitio donde tienes que ir. Vas directo a la yugular y vas a detener la economía y vas a sufrir los ciudadanos. Eso es clarísimo. Si eso es lo que se pretende, está acertado y eso lo lograría. Y hay evidencia, está la evidencia, y les cito dos ejemplos sencillitos por efectos que no controlamos nosotros. Uno fue en el año 2008, donde hubo una crisis financiera internacional, donde los bancos dejaron de prestar. La economía del año anterior había crecido por encima del 11%, el año en que ocurrió eso creció 1%. De 11, de casi, arriba de 10, casi 11 a 1. Se disparó el desempleo,
el golpe que eso tuvo a las personas y a la familia fue tremendo. El año 2020, la pandemia, donde también los bancos, por razones obvias, como todas las actividades, se retiraron del mercado, y además que por legislación, en adición al daño de la pandemia, casi que se les castigaba por prestar dinero. Todos sabemos el costo que eso tuvo, la contracción histórica más alta que ha tenido este país, más que se duplicó el empleo al punto tal de que el día de hoy no hemos terminado de recuperar el costo humano de ello. A lo que voy es, yo todavía no dejo de sorprenderme de una medida como esta. Por supuesto, lo que tú comentas, Álvaro, no lo han consultado absolutamente con nadie. A un ministro donde todos esos diputados tienen su teléfono, me pueden llamar, y las veces si hay, y estoy viendo también al ministro hoy, si hay ministros que reciben a los diputados y los atienden a la hora que sea. Anoche a mí me llamó un diputado a preguntarme eso a las 8 de la noche, yo qué opinaba de lo que estaba pasando, y yo dejé lo que estaba haciendo por atenderlo y responder unas preguntas legítimas y responsables, y le di mi explicación de las posibles consecuencias de ello. Si no hay diputado que a mí me llame o me pide una cita para temas importantes del país, que este ministro no lo deje de atender, escucharle sus preocupaciones, sus preguntas, y atender sus ideas y propuestas. En este caso no ha ocurrido nada, ni remotamente cercano a ello. Ahora bien, eso me lleva a la reflexión, y que lo ha dicho con altísima claridad, meridiana claridad, como dicen algunos, el ministro Boy. La propuesta, hoy siento nuevamente que con mayor énfasis, la propuesta que ha presentado el gobierno nacional por medio del órgano ejecutivo al país a través de la Asamblea Nacional es supremamente responsable, muy responsable. Es decir, tomando decisiones desagradables y difíciles. A nadie le gusta tener que proponer que se aumente una edad de jubilación, que se aumente una cuota, que el Estado pague más dinero. Eso es totalmente desagradable, tener que hacer esa propuesta. Pero son decisiones responsables que toca hacer como ciudadanos responsables, como buen padre de familia. Hemos presentado una propuesta en equilibrio sostenible a lo largo del tiempo. Y debo reconocer que si bien se han presentado buenas ideas sobre cómo mejorar o aportes a cómo mejorar el proyecto de ley, que sin duda tiene muchísimas cosas que se pueden mejorar. Cuando vamos al corazón, que me han escuchado, de las 4 patas, que habla varios de los temas que he mencionado, más el aumento de los rendimientos, no se ha presentado ni una sola propuesta integral que incluya lo equivalente a una mesa también de 4 patas, que mantenga equilibrio de forma permanente el sistema. Se han presentado propuestas, pero todas tienen carácter temporal. Todas las propuestas que se han presentado son propuestas que tienen una vida de 7 años, de 11 años, de 15 años, en la mejor de los casos 19 años. Ninguna es de carácter permanente. Yo creo que es importante hablarle con la verdad, sobre todo a los jóvenes. La propuesta nuestra es supremamente solidaria, especialmente con 2 grupos, con los que ya están jubilados, que de otra forma no cobrarían su jubilación. Esto les garantiza cobrar su jubilación, supremamente solidaria con eso. Es supremamente solidaria con todo el universo de pensionados actuales y futuros, donde no solo les garantiza que cobrarán una pensión, sino que será mejor, pero sobre todo con los jóvenes. La solidaridad con los jóvenes es probablemente la más importante, porque no se les pasa la cuenta. Y no se está haciendo lo mismo que en la reforma del 91, de principios de los 90, ni la reforma del 2005, que nos trae hoy aquí nuevamente a discutir una nueva reforma, que es, efectivamente, yo en esa época estaba muy joven cuando se hicieron esas reformas. Y hoy en día me toca ser ministro de Estado y partícipe de cómo atender estos problemas. Como panameño, una de las decisiones que hemos tomado es que gente que cuando tenga la edad de uno y le toque estar en posiciones para enfrentar problemas como estos, no tengan, puedan concentrarse en otros problemas del país, porque es de carácter permanente. Los que le dicen, bueno, si usted tiene ahora 35 años, 40 años, 40 y tantos años, a su generación
es la que le va a tocar resolver este problema, ya sea como empleador, ya sea como diputado, ya sea como ministro de Estado. Yo no tengo ningún problema. Si esa es la decisión que quiere el país, amén, pero que se diga, que le habla a la gente con la verdad. Es decir, estamos presentando una propuesta que dura 17 años, llámele. Cuando te hablan, bueno, regresemos al sistema, demonizamos las cuentas individuales, demonizamos que aumenten los rendimientos, todo, y bueno, ya han llegado unos hasta hablar con nombre y apellido. O sea, se están cayendo las caretas. Bien. Entonces yo creo que queda en una evidencia rampante. Sí, pregunta, ingeniero José Blandón. Buenos días, Felipe, buenos días a Dinomón y buenos días al ministro de Salud. Voy a hacer 3 preguntas, una para cada uno, y porque la idea es de que los oyentes le puedan preguntar. Ministro, no tengo la menor duda, y ahora usted conoce las implicaciones políticas de la propuesta de anoche. Las implicaciones políticas de la propuesta de anoche. Que es política, únicamente política. Exactamente. Y mi pregunta para usted, ministro, es: ¿esto aumenta el nivel de incertidumbre sobre las finanzas de Panamá? ¿Aumenta el nivel de riesgo del país? Y como consecuencia tiene un costo que se traduce al final del día en el costo financiero que todos vamos a pagar por esta irresponsabilidad. Esa es mi primera pregunta. ¿Usted podría hablarnos sobre esto? Y tengo una pregunta para el director Mon, que tiene que ver con sus proyecciones financieras. Ahora todo el mundo quiere ser actuario, pero para los panameños en general, la ciencia actuarial, primero, es una ciencia basada fundamentalmente en la matemática y la estadística como elementos fundamentales del análisis. Usted, como actuario y como director de la Caja, ¿usted cree que es posible tener una reforma al programa de validez, vejez y muerte sin incluir el parámetro del incremento de la edad de jubilación y recoger más dinero vía el incremento de la cuota? ¿Es posible hacer esto? Y al ministro de Salud, noto que en la ley, ministro, aunque se habla en términos generales sobre mejorar la calidad de la relación Caja de Seguro Social, Salud, no veo forma concreta de cómo esa integración se pueda dar, de suerte que el usuario, cuya cara visible más que la IBM lo ve en el programa de salud, en la atención, y el Ministerio de Salud atiende a casi el 32% de los asegurados, pero no hay una compensación adecuada entre la Caja y el Ministerio de Salud por los gastos. ¿Cómo sería esto? A ver, ministro, si Chapman pues, nos podría ayudar para que arranquemos. ¿Cómo no? Por lo que he comentado anteriormente, queda en total evidencia que esto es una propuesta 100% política, alejada de características actuariales y económicas y financieras. Eso queda clarísimo, y el objetivo político yo creo que queda en evidencia para todos. Y léanse el hoy por hoy de la prensa, que lo resume de una forma, en un lenguaje muy llano, muy simple. Está clarísimo. Esto tiene implicaciones en el riesgo país, por supuesto. No se requiere tener un doctorado ni en economía ni en finanzas para entender eso, ni ser un politólogo de primer orden para entenderlo. Yo los invito, si quieren escuchar opiniones ajenas, inclusive ajenas al país, porque uno no es profeta, como dicen en su tierra, léanse los últimos reportes de analistas extranjeros. Los más recientes es la semana pasada, 2 calificadoras, Standard & Poor's, Moody's. El Standard & Poor's está en español, el de Moody's no sé si ya lo tradujeron a español. Lo pueden ver en el sitio web de cada uno de esas empresas calificadoras. Y dirán, ¿pero por qué? ¿Por qué tenemos que escuchar a las calificadoras? Sencillo. Todos los gobiernos en el mundo requieren fuentes de financiamiento. Todos, incluyendo la mayor economía del mundo, que es los Estados Unidos, que depende del mercado de financiamiento. Es más, la deuda más grande del mundo y el mercado de deuda más grande del mundo es del Tesoro americano, es del gobierno americano. Es decir, todos los países requieren de financiamiento. En el caso de Panamá, la fuente principal que financian los más de 52 mil millones de dólares que adeuda el país, que forman parte importante
de los recursos que pagan los salarios de los maestros, de los médicos, de los medicamentos, los centros de salud, las carreteras, los subsidios. Fuente importante de ese dinero viene de financiamiento, que viene, por ejemplo, de fondos institucionales de pensiones. Menciono, por mencionar uno, un inversionista típico, el Fondo de Ahorro de Empleados de California, de empleados públicos de California, uno de los fondos de inversión más grandes del mundo. Cuando examina un país como Panamá y tienen credibilidad en el país, no solo en su gobierno, en el país, en la sociedad panameña, y tienen una percepción positiva del riesgo país, nos prestan dinero. Esos informes de la semana pasada, una de las cosas que dice, le da un espaldarazo al presidente, al gobierno del presidente José Raúl Mulino, en su responsabilidad, en su seriedad, en su política conservadora, en la propuesta que ha hecho para la seguridad social, para reformarla, pero sí señala riesgos políticos ajenos al Ejecutivo, pertinentes a lo que pueda estar sucediendo ajeno al Ejecutivo, que ya se están plasmando con la iniciativa de ayer y con las reacciones de grupos que evidentemente están actuando de forma concatenada. Es decir, por eso yo decía que se caen las caretas. El diablo está en los detalles. Fíjense los tiempos, la velocidad, la actuación, los discursos, los mensajes de todos los grupos que han salido a defender propuestas insostenibles, que están dispuestos a arriesgar la estabilidad del país económica y política. Queda en clara evidencia ante la faz del país. Eso ya está claramente señalado por analistas fuera del país. ¿En qué se traduce eso? Eso se traduce en que si continuamos en esa senda, no me cabe la menor duda que cada día el dinero nos va a costar más. Y cada vez eso hacia dónde vamos, a que al ciudadano, a la familia, cada vez le va a ser más difícil poder comprar una vivienda, tener acceso a un préstamo personal, a un jubilado que hoy en día puede acceder a un préstamo contra su jubilación, le van a prestar, pero una tasa de interés más alta. Entonces hay que comprender, piensan que esto está en el vacío. No, el riesgo político, todo lo que pasó ayer tiene una profundidad política que está directamente conectada con la calidad de vida económica del ciudadano. Que no quepa la menor duda que el objetivo de lo que, sobre todo, fíjense, como decimos en panameño, la bola pica y se extiende. Escuchen los ecos, las voces que salieron después de, muy rápidamente. El objetivo no es que tengas una pensión y que tengas una mejor caja de seguro social. Buscan otra cosa. Y el panameño, el buen entendedor, pocas palabras, y el panameño es muy inteligente y muy sagaz y comprende perfectamente lo que estoy diciendo. Buscan que las características del país en que vivimos sean muy distintas y nos buscan llevar hacia otros países donde la gente está emigrando. Y aquí es un país donde la gente no migra. Y eso es a lo que están apostando. Dino. Bueno, voy a ser muy contundente. Yo creo que el ministro Chapman ha explicado, yo creo que de sobra y a profundidad, todo lo que está pasando. Mi labor un poco es, como dice el señor José Isabel Blandón, mucho más técnica. Yo no debo de, siendo parte de esta reforma como beneficiada de la Caja del Seguro Social o responsable de la implementación de la misma, dar quizás pareceres mucho más profundos, porque pues son efectivamente los diputados los que tienen ahora la responsabilidad de hacer la reforma. Pero lo que sí tengo que decir es que no, para mí, como un analista del tema, no hay reforma sostenible sin que la paramétrica edad de jubilación pueda tomarse en cuenta dentro del proceso. Eso está para mí muy claro. 500 millones de dólares por año de manera creciente necesitarían ser enjugados con una reforma muy clara y de manera profunda
fiscalmente hablando, que sería otra cosa, no la que estamos discutiendo dentro de la reforma de la Caja del Seguro Social. Dicho esto, y quitando todo el tema de los gravámenes de intereses y de los préstamos que se ha venido hablando, y que, como les dije, mi función en esto no es dar una opinión, sino verter el insumo dentro del modelo y ver si sirve. Yo no creo que eso vaya a ser una cantidad que impacte dentro del modelo muchísimo. Lo que sí les puedo decir es que a todas luces una reforma que implemente la edad de jubilación, ese incremento de manera más gradual que la que ya pusimos de 7 años, tiende a hacer la propuesta insostenible, y seguramente tendremos que abrir, tal cual como ya lo hemos dicho varias veces, el proceso a discusión en un periodo X más adelante. Lo que es cierto es que los diputados tienen la facultad de hacer una reforma, ya no de la manera tan responsable como el Ejecutivo lo ha planteado, una reforma indefinida que permite que el país mire hacia futuro en términos de su crecimiento, en términos de los recursos que tiene que aportar a la Caja del Seguro Social, sino más bien, efectivamente, lo condenan a estar nuevamente en estos desasosiegos que se producen en un proceso de reforma que atenta contra las raíces y el crecimiento de todos los panameños y de la sociedad en general. Entonces, si esta propuesta la corremos, permíteme, Álvaro, si esta propuesta la corremos y dura 20 años, el tema aquí fundamental es, en esos 20 años abrimos el libro, pero ¿qué pasa con los fondos que están de las personas en el sistema mixto? ¿Se van todos? ¿Se va solo de los que tenemos en el sistema exclusivamente de beneficio definido, o se van ahora todos los fondos? Eso es lo que hay que estudiar, porque cualquier reforma que haga el legislativo en este momento tiene que ser estudiada desde el punto de vista de que los jóvenes que por lo menos algo tienen en sus cuentas individuales, cuando sumen a los fondos, que todos quieren que sea un sistema, la cantidad de gente que ha hablado que quieren que sea un sistema de tipo solidario, bueno, cuando es de tipo solidario tenemos que tener cuidado, porque hoy por lo menos tenemos 10.000 millones de dólares en las cuentas de ahorro y en el primer pilar del sistema mixto, pero cuando se junta todo, perdemos todo. Y quiero decirles que esta propuesta seguramente no hallará eco en una definición de sostenibilidad, sino en donde solamente es una respuesta parcial por X cantidad de años, y cuando se abra el momento de discusión nuevamente no tendremos los fondos y tendremos realmente que buscar alternativas mucho más drásticas, paramétricas mucho más drásticas para resolver el problema. Estamos en una posición de verdad envidiable, que ningún país sí ha tenido esta oportunidad que tiene Panamá para hacer una reforma que de verdad refleje una situación a futuro de mejora para el país, reformando la seguridad social. Yo creo que no debemos de perder la oportunidad, y la respuesta contundente al ingeniero Blandón es, para mí, esta reforma sin incremento de la edad, por más que me achaquen de mentiroso, de todo, yo creo que ha aceptado el puesto como una persona responsable, en donde no se han tocado ningunas paramétricas adicionales. La única que se ha tocado, y de una manera bastante más tímida y no con la quizá fuerza que debía ser, es la edad, y todavía esto lo rechaza la población. Indudablemente, pues hay que estudiarlo con mucho más detalle, todo lo que se presente de aquí en adelante. Ministro Fernando Boy Galindo, buenos días. Micrófono, por favor, ministro, lo tiene apagado en este momento. Estamos en Noticias 180 Minutos, esta es Radio Red. Adelante, ahora sí, ministro. Ahora sí. Gracias, Álvaro y ingeniero Blandón, muy buenos días. Buenos días. Miren, yo quisiera hacer una reflexión muy importante en esto. Nosotros, debo decir que definitivamente esta propuesta de ley es una propuesta de ley muy buena, muy buena. Nosotros nos hemos pasado muchos meses estudiando, haciendo todas las proyecciones y las corridas necesarias para poder poner diferentes escenarios. Lo cierto es que esto tiene 34, 35 años de estarse desde la invasión, de estarse uno y otra vez todos los gobiernos tratando de modificar esto y ver qué hacen con este problema. Nosotros, como responsables padres de familia, hemos llevado un proyecto de ley a la Asamblea que es único a nivel latinoamericano y posiblemente mundial, porque es un
proyecto que va a solucionar indefinidamente, para siempre, va a solucionar los problemas de las pensiones. Entonces, yo creo que nosotros cumplimos con presentar este proyecto y muchos me preguntaban, bueno, pero es que ¿cuál es la mejor opción que ustedes tienen para presentar? Y yo les dije, esta es nuestra propuesta, esta es la mejor, la que menos golpea al más necesitado, la que te hace que el problema se diluya y se vaya, se desaparezca para siempre. Es una propuesta que nosotros le presentamos a la Asamblea y la estamos sustentando con números y con argumentos muy importantes y certeros, a pesar de que digan que son mentiras y echan medias verdades. Esta es la única propuesta que yo he escuchado en todas estas semanas de estar sentado en la Asamblea que tiene una viabilidad permanente. Las otras son todas, y ellos lo aceptan, tienen 14 años, 10 años, 15 años, 17 años, y entonces lo que proponen es que se vaya a echarle la mano a los fondos de los que tienen sus cuentas individuales. Y eso yo voy a salir a denunciarlo, porque eso es birlarle la plata a los que están ahorrando. Entonces, yo creo que este proyecto ahora que está en la Asamblea, le toca a la Asamblea modificarlo. Y si ellos lo modifican, entonces que ellos salgan a presentarle y a justificarle al pueblo panameño cómo es que esto va a solucionarles el problema. Porque yo sí voy a salir a decir, si eso no lo soluciona, yo voy a salir a decir cuál es la verdad. Y que entonces el pueblo los haga responsables a ellos lo que está sucediendo o lo que va a suceder con este proyecto de ley. Yo creo que esto es muy, muy importante, porque esto no es una cuestión de que nosotros nos hemos metido en esto porque hemos querido. A nosotros no nos importaba, o sea, no nos interesa estar metidos en este problema. Yo tengo un Ministerio de Salud que correr y he estado todos los días en la Asamblea escuchando gente que se sientan y se paran ahí a gritar y a decir cosas que no tienen nada que ver con la modificación del proyecto de ley, a insultar a algunos, a otros a decir otras cosas. Miren, a mí me dicen, por ejemplo, no, miren, que es que hay algunos inclusive que son infiltrados, profesores universitarios con nombres americanos que están infiltrados en los sindicatos para lograr que los gringos, entonces este país destruido, se queden con el canal de Panamá. Hasta ese tipo de argumentos dicen. Pero yo lo que les estoy diciendo es que este momento, ya de aquí en adelante, con nuestra propuesta, es una propuesta de tipo real. Pero en adelante la discusión es política. Es si nos creen a nosotros o le creen a otra gente que han estado haciendo lo mismo por 35 años y esto cada vez va peor. Miren, esto es importante, Álvaro. La generación nuestra tuvo que aumentar 2 años la jubilación. Antes era 55 las mujeres y 60 los hombres. Ahora 57 y 62. Entonces, como no se compuso el asunto y esto duró todo este tiempo y siguen pateando la pelota para adelante, nuestra generación ahora, ¿qué pasa? Tiene que pasarle a las que vienen, que tienen que aumentar 3 años de jubilación. Si esto no se compone y se sigue pateando la pelota, la próxima vez ya no va a haber fondos. Esta vez había algo de fondos. La próxima vez no van a haber fondos y van a haber quizás 5 años, 7 años de aumentos y van a tener que poner 5.000 millones de dólares en lugar de los 966 millones de dólares que hay que poner hoy en día. Entonces, estas cosas alguien tiene que salir a explicarlas si modifican el proyecto de ley. O sea, no es cuestión de modificarlas porque a mí me da la gana de quitarles 3 años a esto o 2 años. Ya digo, no, para nosotros no hay ningún interés en meternos, yo no tengo ningún interés político, pero sí tengo la obligación de responderle a mis hijos, mirarles a los ojos y a mis nietos y decirles, miren, ya yo les solucioné el problema. Ustedes sigan adelante y encárguense de otros problemas del país. En cuanto al ingeniero Blandón, yo sí quiero decirle que efectivamente la ley tiene varios articulados que permiten hacer una mejor unificación. Los sistemas tienen que unirse porque no es posible que haya 2 reinados y que cada uno hace lo que quiere y que entonces, como sucedió ahora mismo con el cancerológico, entregan un sistema en que no se puede utilizar todavía, no puede utilizarlo. Después de 7 meses todavía no se puede utilizar. Entonces ya se va a utilizar. En enero empieza allá todos los aceleradores lineales a estar funcionando. Pero estas cosas no pueden ser. Usted tiene un sistema, por ejemplo, en el Darién,
casi no hay estructuras del Seguro Social, pero sí del Ministerio. Entonces quiere decir que allá en el Darién alguien tiene que dispararse de Metetía hasta Chepo para poder que lo atiendan, si es asegurado. Esto no puede continuar de esta forma y además los recursos tienen que unificarse. Ya lo estamos haciendo, ya estamos haciendo que las cosas se mejoren en cuanto a una ficha única del paciente, que se puedan hacer las citas por internet, que uno tenga todos sus laboratorios y todo metido dentro de un celular, por ejemplo, que toda la teleradiología se pueda mantener en un solo sistema, que todo esté unificado para el bien de quién, del paciente, que es el objetivo nuestro. Para eso es que estamos nosotros trabajando, es para el paciente, para que se atienda cerca de su vivienda. En estos días pasados hicimos la primera tratamiento de un cardiólogo en Panamá tratando a un paciente allá en la comarca. ¿Por qué? Porque esa es la única forma que vamos a poder atender a la gente al futuro, es la telemedicina. Y estamos unificando todo. El sistema de farmacias, estamos metiendo un programa que se llama Salmi, costó cero, costó ni un centavo. Fue donado por un señor que hizo el sistema y se lo donó a las Naciones Unidas y nosotros lo recibimos por ahí y lo compartimos con el Seguro Social. Y vamos a tener una sola estructura que va a decir cómo se vencen los medicamentos, que en qué farmacias hay o no hay, usted pueda llamar y decir, tengo esta farmacia, no, aquí no hay, pero en la de allá, en la de Betania sí hay, vaya allá. Entonces podemos saber si se están venciendo, qué paciente se llevó, qué medicamento, de qué farmacia, y no puede repetir a buscarla con la misma receta en otra farmacia, etcétera. Todo ese control se va a tener de ahora en adelante con esta nueva medida. Álvaro, déjeme darle para la audiencia que va a comenzar a hacer preguntas. La edad de jubilación en algunos países de América Latina. En México y Perú, la edad de jubilación es de 65 años para hombres y mujeres. En Cuba es de 65 años para hombres y 60 para mujeres. En Brasil es de 65 para hombres y 60 para mujeres. Datos que tengo aquí. Tengo también el flujo de caja aquí, señor ministro de Economía y Finanzas, del flujo negativo del Fondo de Pensiones de la Caja de Seguro Social. No le voy a decir cómo lo consigo, pero tengo el flujo de caja de la tesorería de la Caja de Seguro Social. He hecho todos los estudios correspondientes. Por eso le preguntaba a Dinomón si era posible, Álvaro, tener reformas adecuadas en el tiempo y con solvencia, si no incurríamos la paramétrica de la edad de jubilación. Primera llamada a través de la línea. Álvaro, si me permites, sí. Si me permites comentar algo que dice el ingeniero. Sí, don Felipe, diga. Mira, ese punto es interesante. Y también los ciudadanos deben saber. Nosotros nos hemos quedado, estos tres que estamos hablando, más después de un programa de televisión la semana pasada, yo les dije, señores, nos hicieron muchas preguntas, y esto ya lo habíamos hecho, pero lo volvimos a hacer, los invité a que vinieran a mi casa, al ministro y al director, y nos quedamos hasta medianoche corriendo alternativas de los modelos. ¿Qué pasa si se elimina el aumento de la edad? Lo que están preguntando ahora. ¿Qué pasa si esto? ¿Qué pasa si esto? ¿Qué pasa si lo otro? Ninguna de las alternativas creaba una solución sostenible permanente. Todas te resuelven el problema tal vez por 10 años, 11, 12. La mejor que encontramos era como 19 años. Entonces, lo primero que eso dice, que esta es una propuesta de Estado, no está pensada políticamente ni en las siguientes ni en las subsiguientes elecciones. Está pensando en la siguiente generación. Eso es importante hacer énfasis en ello. Y hay que hablarlo con la verdad. Por ejemplo, eliminar el aumento de la edad, que es tremendamente impopular y desagradable. No hay cosa más sabrosa como si uno en Panamá salir a dar buenas noticias. Y caso contrario, tener que poner la cara y el pecho por anunciar medidas y decisiones desagradables. Pero esa es la responsabilidad de un cargo público como un ministro de Estado. Es la obligación de tomar decisiones por más difíciles que sean. Actuar como un buen padre de familia. Un buen padre de familia no siempre es popular con sus hijos, pero toca hacerlo. Así que eso es importante decirlo y hablar con la verdad. Esas propuestas que le están entregando no son sostenibles a lo largo del tiempo. Si eso es lo que quiere la sociedad panameña, yo no tengo ningún problema con ello, pero hablemos con la verdad.
veamos a la cara de ese joven de 35 años y digámosle que en 15 años, cuando usted tenga 50, usted va a estar debatiendo este tema nuevamente. La diferencia es que en ese momento, muy probablemente ya no tendrá que contemplar un aumento de edad de jubilación de 3 años, sino tal vez de 7 años. Wow. Y la cuota no solamente va a venir del empleador, sino también probablemente del trabajador. Y el Estado probablemente no va a tener que poner 966 millones de dólares, sino va a tener que poner 3.000 millones de dólares, lo cual lo va a obligar inmediatamente a aumentar los impuestos. Háblesele a la gente con la verdad. Eso es todo lo que estamos pidiendo. Háblese a la gente con la verdad. El objetivo, y ayer quedó clarísimo, y lo dijo el ingeniero Blandón, ya la discusión, y escuchen todas las propuestas y discusiones en la Asamblea, no es técnica. Inclusive la discusión no es el seguro social, es una discusión política que busca objetivos políticos que no se han logrado acceder por medio de elecciones libres en una democracia. Eso es lo que se ha planteado en ese hemiciclo. El diablo está en los detalles, está clarísimo. Está clarísimo. Es decir, el objetivo es otro. Inclusive ahí se habla, y hubo uno de los proponentes, fíjense, pongan atención a lo que se hablaba del modelo económico, que si hay que cambiar el modelo económico, que si Panamá debe parecerse más a países como Venezuela, como Cuba, como Nicaragua, qué sé yo, como algunos otros. Eso lo decían los ciudadanos en las urnas, en las elecciones cada 4 años. Uno vota por la política económica y el tipo de país que uno quiere tener. Entonces, lo que se está diciendo ahí es antidemocrático, porque se pretenden decidir cosas que es el poder de los ciudadanos decidir en unas elecciones. Y miren todo el debate que se ha llevado en la Asamblea, donde mis respetos al ministro Boy, que se ha sentado ahí, y a Dino Mon, que se han sentado ahí día tras día a escuchar insultos, improperios, día tras día. Ministro de Estado que debería estar, y director de la Caja de Seguro Social que debería estar trabajando por los ciudadanos, lo sientan ahí a ser insultados todo el día porque han tenido el coraje de presentar una propuesta sostenible y responsable que le pueden ver la cara a la siguiente generación y decirle, usted cuando tenga mi edad no va a tener que estar resolviendo este problema. Bien, vamos con la primera llamada. Ya están habilitadas las líneas 229-0082, 229-5982. Preguntas. ¿Qué inquietud tiene usted en torno a el proyecto de ley? ¿Qué quiere saber? Con respeto y altura. Buenos días, adelante. Buenos días, señor Álvaro y a todo el panelista. Una pregunta para el señor Chapman. Yo no he escuchado de ninguna propuesta que el Estado haga una ley general de salario, donde toda aquella persona que va al Estado sepa cuál es su límite de salario. No que vaya porque es el amigo del ministro, porque es amigo del legislador y ganan esos salarios exorbitantes. Si nos ahorramos y hacemos una ley de salario general, ¿cuánto nos ahorraríamos en eso? Porque aquí cualquiera, si es amigo de tal, gana 4.000, 5.000 dólares y no va referente al puesto. Una respuesta sobre eso. Gracias al oyente. Muchas gracias. Lo primero es que es un hombre que o me lee la mente o me ha escuchado a lo largo de los años. Estoy 100% de acuerdo. Pero no es pertinente a una reforma de la Caja de Seguro Social. Lo que él está mencionando, que es valiosísimo y a mí me interesa como ministro de Estado, es una reforma del Estado que incluye no solamente el tema salarial y de recursos humanos, sino de gestión administrativa y eficiencia del Estado que nos lleve a ser más eficaces, ahorrar dinero de los contribuyentes, que eso nos lleva inclusive, paradójicamente, a reducir las probabilidades de corrupción y de tráfico de influencias. 100% de acuerdo, pero no es un tema pertinente a la Caja de Seguro Social. Y fíjense que muchos de los temas se han llevado a hablar de nuevos impuestos, de medidas, etcétera. Y hay veces que hasta yo me pongo a pensar, ¿es esto la discusión de una reforma fiscal? No, esto no es una reforma fiscal. Esto se trata de una reforma para los servicios de salud de los ciudadanos y para las pensiones.
Ahora bien, si ahora discutiendo las pensiones requiere, ¿y por qué requiere dinero el Estado que no lo ha requerido cuando fue diseñado originalmente en el año 41, estos sistemas de reparto que por sus características producían ahorro, no dependían de que un Estado le entregara $1. Pero como hemos ido a contracorriente de los cambios demográficos del mundo, ha obligado a que el Estado, no solo en Panamá, en muchos otros países que no han hecho estas reformas, como bien menciona el ministro de Salud, ha llevado a que los ciudadanos presionen para que cada vez más se utilicen los impuestos para pagar las pensiones, llegando a niveles donde podrá llegar países donde la mitad de los impuestos se utilicen para pagar pensiones, lo cual obviamente va a llevar a un deterioro de la calidad de vida de una sociedad porque no va a haber recursos para arreglar las carreteras, para pagar a maestros, para todo lo que se utilizan los recursos, salvo pocos países, como Suecia, por ejemplo, pocos países que se han atrevido a hacer reformas más integrales. Ahora bien, llegamos al punto donde si no queremos aumentar la edad de jubilación de 10 años, no queremos aumentar la cuota de los empleadores y los trabajadores de formas exorbitantes, la única forma de cuadrar esa mesa que se mantenga sostenible, ya nos tocó el momento donde el Estado tiene que poner plata. Aquí es 966 millones todos los años para pagar una deuda que equivale a 76 mil millones de dólares. Si no tocamos esas variables, por ejemplo, si decimos no vamos a aumentar la edad de jubilación, no vamos a aumentar la cuota, que la diferencia se ponga con dinero del Estado, entonces la pregunta no es ¿qué ahorros vamos a provocar? La primera pregunta es ¿cuánto dinero se necesita? 2, ¿lo puede pagar el Estado panameño? 3, ¿lo queremos que lo pague el Estado panameño? ¿Va a poder continuar accediendo a financiamiento? ¿Y cómo vamos a financiar ese monto? Nadie dice, cuando tocan esas edades como la propuesta de anoche, cuándo le tocaría poner al Estado panameño. Hay que hacer el ejercicio matemático. Eso se puede traducir que en vez de 966, sean 1.500 millones, sea 2.000 millones, sea todo lo que produzca el canal en equivalencia. Por ejemplo, no hemos tenido la oportunidad los 3 funcionarios que estamos aquí de hacer esa corrida, pero no me cabe la menor duda que el aporte va a ser por lo menos el doble. Ahora, digamos que sea el doble. Entonces, la siguiente pregunta. Primero hay que determinar, no la carreta delante de los bueyes, es decir, ¿cuánto dinero tiene que poner el Estado? Que el Estado somos todos, no es un marciano, no nos mandan un ACH desde Marte, ojo, lo tenemos que pagar todos. ¿Cuánto estamos dispuestos a ser solidarios y subsidiar a los afiliados? Y después decimos, bueno, ¿cómo lo financiamos? Lo financiamos por ahorros del Estado, por nuevos impuestos, etcétera. Pero aquí queremos discutir, bueno, grávese esto, póngase este otro impuesto, póngase impuesto a los préstamos bancarios, auméntese el ITBMS, despídase empleados, una ley de salarios, que se eliminen las leyes especiales, las jubilaciones especiales. Todas esas discusiones son válidas, pero son discusiones que vienen después. Primero que tenemos que definir, uno, cuánto queremos poner solidariamente todos los ciudadanos, cuánto es ese monto, y después discutimos, ok, nos ponemos de acuerdo que no queremos poner 966, sino que podemos poner 2.000 millones. Bueno, ¿cómo lo vamos a financiar? Vamos a financiarlo aumentando el ITBMS, aumentando el impuesto a la renta, creando nuevos impuestos, aumentando el impuesto de bienes inmuebles. Esta propuesta no incluye $1 de aumento de impuestos. Todas las demás no lo han dicho, pero para que cuadren los números, como decimos en el panameño, tendrían que aumentarse los impuestos y no se lo dicen. No le dicen que probablemente le van a tener que aumentar el impuesto a su casa, que probablemente le van a tener que aumentar el impuesto al ITBMS, que probablemente le van a tener que aumentar el impuesto a la renta a la renta que les cuentan de su cheque, porque de otra forma no salen las cuentas, no salen los números, el dinero no cae de los árboles, no llueve del cielo. Que si eso es lo que quieren los ciudadanos, amén, pero háblese con la verdad, dígase. Bien, vamos con otra llamada. Sí, ya tenemos a otro oyente allí pendiente. Adelante, buenos días. Adelante, buenos días. Muy buenos días a todos, buenos días, bendición de Dios. Mire, una consulta. Las propuestas que están pues, lo que proponen, pues, pudiera pasar que más adelante vamos a caer en lo mismo. Lo que se haga va a caer en lo mismo. Lo que haga, modifiquen, lo que ustedes quieran hacer con los diputados, con los ministros, porque se va a pasar lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque si tenemos el problema, que nadie lo resuelve, y como dice el ministro,
que nadie hace sacrificio. ¿Por qué no hacen el sacrificio de cobrarle a todo lo que no ha pagado los empresarios, el gobierno que no ha pagado, y los alcaldes? Todo el mundo se roba un pocotón de plata, entonces vamos a caer en lo mismo. Van a poner lo mismo, todos vamos a poner sacrificio. Cuando lleguemos a donde lleguemos, vamos a hacer lo mismo. ¿Por qué no recuperan eso primero? Entonces, después que recuperen todo eso, entonces vamos a ver qué vamos a hacer. Pero va a pasar lo mismo, van a hacer todas las medidas que ustedes quieran. Dentro de 5 días va a pasar lo mismo, y se robaron toda la plata, nadie está pagando. Entonces, ni están arreglando el problema que tenemos ahora mismo para que la gente pague, y puedan meter cuenta y sacrificio para que se roben de todo. No, por favor, que alguien me explique a mí, que me saque de la ignorancia, ¿por qué no pueden cobrarle a las empresas privadas, al mismo gobierno y a todos esos alcaldes y todos esos representantes que se robaron la plata? Y no es reales, son millones. Muchas gracias. Gracias. Yo quisiera hacer un comentario antes de pasarle la palabra. En esa misma dirección, ¿cómo el proyecto 163 fortalece la función de cobro de la Caja de Seguro Social de la deuda en la cuota obrero patronal previo a la actuación de la jurisdicción coactiva? Pregunta, dice aquí, para el director de la Caja. Bueno, déjeme responder primero una respuesta macro, después se la paso específica al director Mon. Y Álvaro puede dar fe de ello. Yo llevo, no sé, Álvaro, 15 años de ser un crítico acérrimo de la corrupción, de la evasión, del pago de impuestos y de la cuota de seguro social, que a ti te consta y a ti también, Álvaro, cuando hemos comentado eso desde inicios de la década pasada, nos atacaban, nos insultaban en redes, nos inventaban, yo decía, los defensores de lo indefendible. 15 años, estamos hablando de ser un crítico acérrimo de cuánto nos cuesta la corrupción al país. Eso no es óbice. ¿Qué significa eso? Si la Caja de Seguro Social hoy en día fuera la quinta maravilla, eso no significa que tenemos que no combatir la corrupción. La corrupción hay que combatirla de todas formas. Y hay que perseguir a los evasores de impuestos de la Caja de Seguro Social de todas formas, indistintamente del problema de la Caja. Es decir, si la Caja estuviera muy bien, entonces tenemos que voltear la mirada a los corruptos. No, en lo absoluto. Hay que perseguir la corrupción y hay que perseguir la evasión. Y se va a hacer, y se va a continuar haciendo, que eso no le quepa la menor duda. Ahora bien, siendo realistas, y les habla a alguien que es, y mírenlo, bueno, y me está obviamente un tema que a mí me emociona, para no usar otra palabra, porque como panameño me han molestado siempre. Y he sido duramente crítico y atacado por ello. Y vean las redes, todas las cosas que me inventan y me atacan desde hace 15 años. Puras mentiras. Porque he sido crítico de la corrupción de quienes se aprovechan de ella y quienes evaden impuestos. Alguien que ha pagado sus impuestos a tiempo por 35 años. Así que toca una fibra cuando menciona eso. Ahora bien, ahora siendo frío, si recolectamos la deuda que se le debe al Seguro Social, inclusive toda la morosidad acumulada en impuestos, no resolvemos el problema. El problema es de 76 mil millones de dólares. Esa no es el tamaño de la morosidad que hay ni desde que nos separamos de Colombia. Si usted puede ir y desenterrar a Manuel Amador Guerrero y buscar plata en todas las tumbas y todas las empresas, no hay 76 mil millones de dólares, por amor a Dios. Seamos realistas. Todo eso contribuye, por supuesto que sí, pero no resuelve el problema. Hay que hacerlo de todas formas. Ahora bien, esta propuesta, como ha sido presentada, sí es una propuesta que evitaría que estemos regresando a discutir este tema en 11, 15, 17, 19, 21 años. Sí lo es. Y le invito a cualquier actuario, lo traigan fuera del país y que corra las variables para que vea que es así. Que de hecho lo hemos hecho. Hemos pedido opiniones independientes que han corroborado lo que estamos diciendo, cosa que no ha logrado demostrar nadie con ninguna propuesta que han llevado. Todas las propuestas que se han presentado son de carácter temporal, es decir, tienen fecha de cumpleaños. Y reitero, si los ciudadanos quieren, si los ciudadanos, por ejemplo, los que tienen la edad de lo que estamos hablando aquí, quieren que los que tienen 35 años o menos nuevamente estén enfrentando estas reformas en 15 o 20 años, amén. Eso es democracia, eso es lo que quieren los ciudadanos. Pero dígase tal cual. Sí, y bueno, para contestarle al ciudadano,
La ley efectivamente fortalece ciertos temas administrativos que van muy de la mano con hacer que los dineros que en general la jurisdicción coactiva cobra y a través del Tribunal de Cuentas se gestionan, lleguen directamente a la Caja del Seguro Social, porque hoy no están llegando. Pero realmente no tiene por qué fortalecer una gestión que ya está fortalecida. Nosotros tenemos la responsabilidad como gestionadores de todos los fondos y con la jurisdicción coactiva que ya maneja la Caja, de no dejar perder un real. La verdad que llama la atención cómo la deuda que hay de 320 millones no se haya cobrado en tiempo y forma. Nosotros lo estamos haciendo, ya comenzamos a hacer el fortalecimiento de todos los temas a razón de la parte digital, que pues no entendemos cómo ni siquiera se hacían los anuncios de cobro mensualmente a todos los deudores, no se hacían efectivamente los seguimientos para esto, y la verdad es que hemos tenido mucho éxito en estas 2 últimas semanas, que todos esos procesos pues se han puesto a la vida y han estado apersonándose todas las personas morosas a pagar. Hay que decirle al ciudadano que la deuda que tiene la Caja del Seguro Social en materia de cuota obrero patronal asciende a 320 millones de dólares. Pero la deuda que necesita la Caja del Seguro Social para poder cubrir todos sus compromisos son 76 mil millones de dólares. Si a 76 mil millones de dólares le restamos 300 millones de dólares, 320 millones de dólares, seguimos quedando en una condición exactamente igual. El problema, por supuesto, hay que atacarlo, hay que cobrar, hay que perseguir al que se queda con la cuota obrero patronal y de los obreros y que no las paga, hay que perseguirlo, y eso me estoy encargando de hacerlo, pero desgraciadamente eso no va a ser suficiente, y aunque llevemos la morosidad a cero, seguimos teniendo el mismo problema en la Caja del Seguro Social. El problema es que tenemos un sistema en donde se paga por X cantidad de tiempo y se estaba estructurando los beneficios para pagarlo por una cantidad menor, de 10 a 12 años. Y hoy pagamos la misma cantidad, pero los beneficios se pagan por 22 y hasta por 27 años. Entonces, el problema fundamental es que las pensiones no tienen el nivel de financiamiento adecuado y por eso estamos exhibiendo los déficits. No es un tema de no cobrar la morosidad, entiendo, y hay que perseguir, y yo estoy comprometido con ese fortalecimiento que no tiene que estar en la ley, tiene que estar en la responsabilidad de los propios trabajadores de la Caja del Seguro Social, de la dirección de la Caja del Seguro Social, la cual represento, y de eso me estoy de alguna manera encargando. Sin embargo, hay que establecer que no podemos hacer lo que el ciudadano dice, de no tocar ningún tipo de fibra paramétrica o de ningún tipo de modificación a través de la ley a la Caja del Seguro Social sin cobrar, porque una cosa va primero que la otra, ¿no? Las cosas tienen que ir paralelas, porque el problema no lo resuelve el cobrar todo lo que se debe, porque lo que se debe es ínfimo con la cantidad que se necesita. Y esa cantidad que se necesita es tan grande que sin una reforma como la que se está planteando no se pueden ir recolectando de manera ordenada los fondos en el tiempo. Vamos con otra llamada en este momento. Buenos días, adelante, le escuchamos. Sí, muy buenos días. Soy de la primera generación de contribuyentes o de asegurados que pertenecemos al subsistema mixto. En el año 2003, estando a punto de salir de la Universidad de Panamá, nos visitó personal del Seguro Social para plantearnos este nuevo sistema y para ofrecernos la opción, que creo que seríamos una de las últimas generaciones en tener la opción de escoger a qué sistema iríamos, y nos plantearon que los ahorros que nosotros tuviésemos en este sistema tendrían un rendimiento de entre el 5 e incluso más del 6% anual. Durante todos estos años no ha habido una forma en la que el dueño de esos ahorros pueda acceder a través del internet o a través de algún portal a ver cuánto dinero tiene, porque en teoría y en la práctica debe ser su dinero y debe ser su rendimiento. Nunca ha habido una forma en la que tú puedes verificar cuánto dinero tienes y cuánto te ha rendido. En una oportunidad, creo que hace unos 6 años, yo tuve que ir a un edificio en Clayton a ver cómo estaban mis cuentas,
y resulta que el rendimiento estaba llegando al 4% anual. Al mismo tiempo en que se creó este subsistema, al mismo tiempo en Panamá, aproximadamente al mismo tiempo, surgieron sistemas como Profuturo y Progreso, que a través de los años sí han tenido rendimientos cercanos al 5, incluso años de 6%, y creo que incluso años de más. Ni Profuturo ni Progreso tienen afiliados obligatorios, así como lo tiene el Seguro Social. No tienen ingresos cautivos, y sin embargo lo invierten de una forma más eficiente. Nosotros lo que en este momento tenemos la posibilidad de que nuestros ahorros, porque son nuestros ahorros, es el dinero que nosotros hemos aportado, sean destinados para algún tipo de cambio, y viendo el tipo de propuestas que han salido como la de ayer, no tenemos idea qué va a pasar. Quisiéramos tener por lo menos una vez un portal, que esta cuestión se la dirijo al señor Dinomón. Quisiéramos tener una forma de, aunque sea, ver dónde está nuestro dinero, cuánto es nuestro dinero y cuánto ha rendido en realidad, sin tener que ir a una oficina en Clayton. Esa era una de mis cuestiones. Y la otra... Dino, si me permites nada más un marco. ¿Y la otra cuál era, rapidito? La otra, hablando utópicamente, ¿cuál es la posibilidad de que en este país la salud sea gestionada por el Estado y la Caja de Seguro Social sea sencillamente una institución que vela por la invalidez, vejez y muerte y las pensiones? Gracias. Simplemente un comentario sobre histórico de datos. Los fondos privados de pensiones fueron creados mediante una ley de mediados de la década de los 90. Y la reforma y la visita que probablemente se refiere el oyente ha tenido que haber sido después del 2005, que fue cuando se creó el subsistema mixto. Y del 2005 pues han sido los 19 años que nos ha llevado, donde ya se agotó el sistema, que es donde nos encontramos hoy en día, que ese sistema mixto, otro tema que nos ha comentado muchísimo, esta reforma aumenta sustancialmente las pensiones del sistema mixto, que debió haber sido revisado periódicamente a lo largo de los últimos 19 años, que no se hizo, no lo hicieron 3 gobiernos consecutivos, y lo que ha traído como resultado es que producen pensiones insuficientes. Así que ese oyente, esta propuesta aumenta sustancialmente la pensión que usted va a recibir versus mantener la ley actual y versus las demás propuestas que se han presentado en la Asamblea. Sí, y bueno, para contestarle al ciudadano, yo también, efectivamente, cuando llegué a la Caja del Seguro Social, lo primero que me di a la tarea fue preguntarme cómo hacíamos para producir esos estados de cuenta. Y si te fijas, ciudadano, la ley o la propuesta de reforma de ley, lo primero que establece es que cada ciudadano tendrá su estado de cuenta. Eso es una de las disposiciones sine qua non de la reforma. Ahora, eso no tiene que tener una ley para poder producirse. Nosotros en el mes de enero, por ahí de mediados, tenemos programado ya tener a disponibilidad de todos los panameños de manera digital un portal tal cual como él lo está refiriendo, para que cada uno consulte su cuenta individual de aportes y los rendimientos que efectivamente se tengan. Desgraciadamente no se ha podido hacer porque esos aportes y todo lo que tiene que ver con la gestión de la cuenta individual está en una máquina muy vieja, de esas que solo se ven en las películas. Por ahí estoy mandando a tomar un video para circularlo por Instagram, que no permite que se pueda comunicar ningún, digamos, portal moderno con esta computadora, porque es lo que se llama un mainframe, un Z9, que definitivamente tiene su edad. Ya no hay un lenguaje de comunicación moderno con esta data, de tal manera que hay que extraer toda esta data de esta computadora y ponerla en computadoras más modernas a disposición del servicio de comunicación
que tradicionalmente ven las personas en Internet. Entonces, eso lo estamos haciendo, estamos extrayendo toda la data. Desgraciadamente, esta es la computadora que administra todo el sistema SIPE de cuenta individual de la caja. Esto no puede ser detenido para la extracción de data porque o hace la gestión del día o extrae data. Así que solo los fines de semana se puede ir extrayendo los lotes de los más de 1.500.000 de cotizantes que tenemos, con todas sus cuentas, con todos los meses en donde aportó, etcétera, etcétera. Y es un proceso largo que nos está tardando efectivamente pues todo este mes en terminarlo, porque solo los fines de semana puede correr. De hecho, las personas que intentan hacer operaciones con el SIPE los fines de semana verán que está caído, porque tenemos que utilizar tiempo de máquina para poder extraer la data, alojarla en servidores modernos para que de ahí se hagan las herramientas de comunicación. Una vez hecho esto, va a haber la oportunidad incluso de que antes de que llegue a la persona a la edad de jubilación, pueda ya revisar su cuenta individual y pueda saber si le pagaron o no le pagaron, qué se pagó bien y qué no, porque él mismo se va a dar la tarea de revisar y de poder ir a las agencias de manera formal a poner cualquier queja para la limpieza de esta cuenta, cosa que cuando llegue a la edad de jubilación ya no tenga ese problema de tener que estar demostrando qué cuotas, y en ese momento quizás ya los empleadores ni siquiera puedan estar, y entonces él queda cojo con sus cuotas. De tal manera que sí, eso se ha tomado en cuenta y se ha visto la manera de poderle dar al público en corto plazo lo que tanto ha soñado, sea para los que están en el sistema mixto, y cabe señalar que los que están en el sistema exclusivamente de beneficio definido también tendrían el derecho de recibir estas cuentas y no yendo a personarse a oficinas o agencias de la Caja del Seguro Social para que le puedan dar esta información. Ministro, el tema sí. Yo creo que el ciudadano tenía un tema interesante. Sí. Caja de Seguro Social para IBM y Salud para la atención de salud. Es correcto. Yo creo que efectivamente él tiene una visión muy clara en esto, porque así es. Esto, el sistema de pensiones es una estructura y el sistema de salud es otra. Inicialmente estas coordinaciones tienen que ser compensadas entre ambas estructuras, y eso matemáticamente pues es nada más cuestión de compensar costos entre uno y otro a las personas que están llegando a un lugar o al otro, pero eventualmente esto tiene que llegar a un sistema unificado de salud en el que todas las estructuras, todos los panameños tengamos acceso directo a donde estemos cerca de nuestras viviendas a el sistema público de salud, y que debe ser un sistema público de salud de primer orden. Ese es el objetivo nuestro a corto, mediano y digamos a largo plazo. Okay. Es importante, déjame añadir algo, Álvaro. Es importante decirle al televidente que cada entidad tiene que hacer lo propio para poder quitar las escaramuzas y toda la falta de gestión que se han dado en el pasado. El ministro me lleva adelante en esto, pero la Caja del Seguro Social ha adelantado dentro de este mes una compra veloz de medicamentos, porque estábamos totalmente desabastecidos. La gente adolecía de los medicamentos, ya comenzaron a llegar todos los medicamentos para tener un abastecimiento coordinado y que esto no vuelva a pasar. Ya se compraron todos los insumos para de alguna manera atacar todo lo de la mora quirúrgica, y estamos casi en proceso de 2 meses de estar a mora cero en todo el país de cirugías cardíacas. Estamos a 170 operaciones. Estén cirugías de corazón abierto, la parte ortopédica va avanzando también rauda y veloz. Indudablemente tenemos ya todos los temas de maternidad y de neonatal para ser trasladados directamente a la ciudad de la salud y poder efectivamente dar a los panameños esa solución. ¿Qué nos falta? Nos falta todo el tema de las consultas. Desgraciadamente en 2 meses, un tema complicado en donde no tenemos todos los recursos médicos para proporcionar los especialistas con tanta necesidad de citas especializadas. Indudablemente solo la telemedicina nos puede ayudar, y estamos pretendiendo que en el mes de enero podamos tener el primer programa piloto para ir sacando todos estos temas de citas atrasadas y demora, y estamos ya en franco avance con el tema de laboratorios. Nos falta toda la parte de imagenología, que también estaba atrasada porque no se hizo la licitación a tiempo de los medios de contraste, y por más que tengamos CAT y resonancia magnética, no falta el medio de contraste para iluminar, por supuesto, cada una de las áreas. Entonces estamos comprando esto y bueno, actuando de la manera en que la ley no los permite, para hacerlo rápidamente, igual que el MINSA, y juntándonos ambas instituciones para tratar de en el corto plazo tener un sistema que nos permita no nada más una integración, sino esa visión a futuro que el Radio Escucha está de alguna manera mencionando, en donde
donde tengamos una salud que sea de forma única. El cómo, pues lo encontraremos en el camino, pero ambas instituciones estamos trabajando para eso. Llamada telefónica, adelante, buenos días. Buen día, don Álvaro y los señores ministros y el director de la Caja del Seguro Social. Mire, cuando yo me jubilé en trabajo relacionado con la construcción, habían inspectores que llegaban a la construcción, inspectores de la Caja del Seguro Social, a investigar si uno estaba cotizando al seguro o no. Hoy en día no se hace eso. Si usted se va por los almacenes de Caledonia hasta Santa Ana, hay empresarios que tienen a los empleados por 3 meses servicios profesionales y no le pagan el seguro. Eso es cierto, eso lo he recibido. Tiene que haber como gente denuncia. que está investigando eso. Los escucho. Eso es cierto, esa es una denuncia que escucho a diario de los propios afectados, contratos trimestrales. Muy válido ese juega vivo, hay que pararlo. Sí, efectivamente, esto lo estamos atacando. Desgraciadamente, vuelvo a repetirle al televidente y al oyente que no es tan fácil toda esta dinámica de falta de visión en términos de la administración sobre la gestión de cobro de la Caja del Seguro Social, corregirla de un día para otro. Hemos nombrado nuevas personas, estamos trabajando con el personal interno de la Caja del Seguro Social en educación interna y bueno, buscando los recursos porque la plaza, por así decirlo, de comercio es tan grande que tendríamos que tener pues un ejército de gente para poder hacer esto. Y el Ministerio de Trabajo también entra aquí, don Dino. Sí, exactamente, pero bueno, cada quien tiene que hacer su labor. La Caja para eso tiene los medios para gestionar. Lo que tiene que hacer es buscar los medios tecnológicos disponibles para poder hacer el rastreo de que no ha pagado algún tipo de cuota y a partir de ahí efectivamente gestionar las visitas y hacer todo lo que en algún momento, entiendo, Álvaro, que se hacía. Yo no sé cómo año tras año y ahora sí que administración tras administración, cosas tan básicas como estas se han perdido. Pero bueno, estamos en medio de resolver temas de salud, resolver temas de flujo de caja de una institución, resolver el tema de ingresos. Hay que resolver tantas cosas a la vez que lo que nos faltan a veces son manos y el liderazgo indudablemente, por más que esté allí, necesita ser estudiado cada uno de los temas y buscar dentro de lo que es posible aquellas soluciones que de manera rápida puedan dar paso a ese tipo de solución de retos que nos presenta cada uno de los que en este programa y en la calle nos encontramos. Bien, ingeniero, ¿usted quería aportar algo? Sí. Mientras hay otra llamada. Quisiera hacerle una pregunta a los dos ministros y al director. Lo que hemos escuchado en la mañana de hoy, Álvaro Libeca y Radio Escuchas y los que usan las redes para escuchar este programa, es una información que debiera estar en manos de la gente con una frecuencia y una velocidad mayor. Me parece, señores miembros del gobierno, que hace falta una estrategia de comunicación más adecuada. ¿Por qué? Nos enfrentamos a un país que a lo largo de los últimos años, décadas, ha venido disminuyendo su nivel de conocimiento técnico y dependiendo más de los buenos o malos que salgan en las redes sociales. Entonces, esto hace que la gente se sienta frustrada, los que dirigen, y sobre todo los que tengan mayor conocimiento técnico, de que no me entienden. Entonces, en realidad, lo que necesitamos es una mayor nivel de comunicación. Por ejemplo, señor Dinomón, le voy a leer algo y yo quisiera saber su opinión sobre esto. Y he escrito esto, yo hago análisis de riesgo político. El sistema público de pensiones, este es uno de los temas. El sistema público de pensiones de Panamá enfrenta riesgos de sostenibilidad fiscal de corto, mediano y largo plazo. Pero las reformas del 2005 no modificaron los parámetros del régimen de seguridad social anterior a la reforma y nos encontramos en el momento más importante de que este problema de la Caja de Seguro Social no solamente afecta la seguridad de la pensión de los jubilados, sino afecta las finanzas públicas del Estado panameño y nos hace a nosotros ser un país de más riesgo desde el punto de vista. Entonces, estamos dependiendo mucho de la información de oído y no del análisis. Creo que la coyuntura económica, fiscal, médica, requiere
de mayor tecnología, de más matemática, de más análisis de probabilidades, de más análisis del comportamiento en general. Pero nos enfrentamos también a un panameño que tiene muchas preocupaciones prácticas. La Caja de Seguro Social tiene el programa de salud, que es el programa visible de la Caja. Y vemos la duplicidad y la dificultad del usuario de acceder a la información. Cuando te llama a la Caja te mandan a 4, 5, 6, 7. Entonces la gente cree que esto es muy fácil. En el caso del ministro de Economía, por ejemplo, yo tengo aquí, ministro, cuando hablamos de austeridad, este es el nivel, aquí está, yo tengo los números aquí, este que está aquí, este es el 4.560 millones de dólares en aumentos salariales por leyes especiales. Esto pone al 24, esto pone una camisa de restricción a la posibilidad de hacer una política de austeridad, pero requerimos una política de austeridad económica y financiera para el buen uso de estos fondos. ¿Ustedes qué piensan de esto, de la comunicación? ¿Qué piensan de esto, de la necesidad de educar a nuestro pueblo? Yo creo mucho y tengo una fe en el país, creo que en el futuro de este país, tengo una fe profunda en esto. Y requerimos más que ustedes tres, pero yo no veo a todo el gobierno detrás de este proyecto, no lo veo. Ese es mi trabajo, mirar lo que dicen los demás. Lo veo ustedes solos, que técnicamente son capaces. El problema de nosotros no es la capacidad de ustedes, es la masividad con que yo pueda emprender la dura prueba que está. La Caja del Seguro Social está, digamos, el tema más, Álvaro, no sé, comunicacionalmente quizás el más complejo, pero todavía nos quedan temas difíciles, ministro Chapman. Nos queda el tema el agua del canal, nos queda el agua del desarrollo minero, nos queda el problema que tiene que ver mucho con la austeridad, tiene que ver con las políticas de empleo, con el desarrollo de la infraestructura. Nos quedan temas sumamente complicados. ¿Usted qué piensan de todo esto? 100% su observación, y yo aquí hago una autocrítica en términos de la insuficiencia de la comunicación, y voy a dar una explicación que no es una excusa. Esta propuesta se ha trabajado bajo una presión de tiempo enorme. Nosotros hemos heredado un problema gigantesco, una bomba que está a punto de estallar, y es nuestra responsabilidad asegurarnos que ningún jubilado deje de cobrar su pensión. Y eso nos ha llevado entonces a concentrar, por lo menos estos tres que estamos aquí, toda nuestra energía en producir la propuesta que se ha presentado, y en la medida de nuestras capacidades. El día tiene 24 horas y en esto hemos estado, les consta, casi que 24/7 explicándolo a la faz del país. Pero acepto la autocrítica de que somos pocos, tenemos que ser más y tiene que ser mucho más masivo, tal cual se hizo como el canal, y difundir esto para que más gente lo logre comprender. Uno es que se logre comprender la naturaleza del problema, y lo otro es cómo resolverlo. Siempre un problema, el primer requisito de un problema es reconocer que tenemos un problema, y de ahí analizar las alternativas que pueden solucionarlo y escoger la mejor alternativa posible. Yo creo que eso es fundamental. En mi caso, bueno, y me conocen, peco a veces demasiado por ser muy optimista. Soy creyente en el futuro y el potencial que tiene este país, que está lejos todavía de llegar al nivel. Yo creo que aquí podemos llegar a un país donde podemos disminuir las injusticias, la inequidad del ingreso, mejor las oportunidades a todos los ciudadanos, donde hay una movilidad socioeconómica tremenda. Soy 100% creyente de ello, y no de ahora. Lo que me han escuchado hablar por los últimos 20 años saben que es así. Es la primera vez en mi vida que yo ocupo un cargo público, que llevo pocos meses de estar al frente después de 35 años y una vez dedicada en el sector privado como empleado por muchos años, tal vez la mitad de eso después como empresario, tomando el riesgo de arriesgar mi capital en crear empleo, en pagar planilla, pero siento como panameño que yo sabía el día que se me presentara la oportunidad en las condiciones adecuadas, con el presidente adecuado, que yo sentía que compartíamos una visión y valores de país, iban a encontrar a un ciudadano aquí comprometido por meterle el hombro
a contribuir realmente a empezar a explotar las potencialidades que tiene este país. Ahora bien, a inicio nos hemos dedicado a desactivar estas bombas de tiempo que tenemos, para luego entonces empezar a trabajar en reformas del Estado, que no se logran en 5 años, pero empezar a cimentar eso para animarnos a empezar a hacer reformas del Estado continuas que realmente tengan un impacto a largo plazo en la calidad de vida de todos los ciudadanos. Bien, yo tengo Álvaro, pregunta. Sí, adelante, pudiera decir algo un momentito. Mira, yo creo que es importante el tocar este punto porque a veces se tergiversa un poco. ¿Por qué? ¿Cuál es el apuro de que esto termine el 31 de diciembre? El presidente ha sido muy claro. Por supuesto que él tiene muchas tareas y muchos problemas por enfrentar el próximo año. Pero el tema importante en esto es que esto había que atacarlo antes del 31 de diciembre por lo siguiente. Es cierto que el fondo del sistema de beneficio definido llegó a un final y lo que queda de fondo va a irse comiendo de aquí en adelante pagándole a los pensionados. Y matemáticamente, supuestamente, había que ir reduciendo para que eso sea realmente cumplir con lo que dice la ley, ir reduciendo 13%, después 27%, después 41%, cada año reduciendo más las pensiones de la gente. Pero lo cierto es que para que eso no pase, la única forma sería tratar de meterle la mano a las cuentas individuales. Y eso no va a pasar, porque no es justo que con un sistema que muere en 14 años o 15 años, o el que propongan que tiene una vida útil de, 14, 15 años, decirle a la gente que pongan su plata ahí, que dentro de 15 años no van a tener un centavo. Eso yo saldría a denunciarlo, pero de manera inmediata. Lo importante es que qué pasaría entonces el otro año, porque no se van a dejar de pagar las pensiones. Las pensiones se van a pagar siempre. ¿Pero de dónde va a venir? Bueno, va a tener que hacerse una ley de subsidio adicional, ahora del 13%, después del 27%, después del 40 y pico por ciento, para ir subvencionando a los pensionados. Eso es lo que va a pasar. ¿Y ese dinero dónde va a salir? Bueno, va a salir de hacer menos carreteras, menos hospitales, que es lo que a mí me compete, poder nombrar menos doctores, menos enfermeras, no poder comprar medicamentos. Entonces, de eso es lo que estamos hablando. Y por eso es que el presidente ha estado muy consciente de que esto tiene una urgencia. Bien, sí, nada más para agregar, Álvaro, perdón. El ingeniero Brandón mencionó que él tenía en su poder el flujo. El flujo de caja que está disponible en la página web de la Caja del Seguro Social para todo el que lo quiera consultar, incluyendo aquellos diputados que decían que no era verdad, efectivamente, que hacía falta flujo de caja. Pues yo cuando digo los números tal cual como dice el ingeniero, yo soy matemático, yo no puedo ser más que blanco o negro. Efectivamente, no hay zonas grises como en la política. La matemática, yo siempre he dicho, el dólar tiene 100 centavos y no más. Ahí van a poder ver el desarrollo del flujo mes a mes y se van a dar cuenta de que efectivamente para el año 2025 falta aproximadamente 320 y pico millones de dólares, que representan el 13% de las pensiones que se tienen que pagar a los jubilados. Pero lo más importante es que en el mes de febrero, ya a principios de febrero, no tenemos el dinero de caja disponible para poder comenzar a pagar. Por eso era que era necesario tener un instrumento, que lo veíamos en la ley, en la propia reforma que se haga, para hacer, una vez recibido los 966 millones que propone el gobierno, de ahí tomar para cubrir el déficit. Ahora, si la reforma no se termina aprobando, es como dice el ministro Boy, los dineros hay que pagarlos y hay que hacer una ley especial que permita hacer una transferencia estatal, porque hoy por hoy, teniendo la caja la autonomía que tiene, no existe el vehículo legal para poder proveer del Estado dineros para cubrir este déficit, más que hacer una ley especial para cubrir momentáneamente ese déficit. Creíamos que matando dos pájaros de un tiro, aprobando la reforma de manera completa, se podía hacer, pero bueno, indudablemente tenemos una asamblea que es soberana, ya tiene el proyecto de ley y tienen que decidir cómo va y qué ritmo va a tener, pero sin tomar en cuenta el flujo de caja, veo muy difícil efectivamente un proceso de
político fértil, porque tienen que también tomar en cuenta las carencias de dinero que tiene la propia institución Tres para cosas. poder enfrentar La sus primera, el compromisos. oyente que tengo en línea, y luego dos que tengo acá en mi celular. Adelante. Bueno. Sí, le escucho. Aló, Álvaro. Adelante. Álvaro. Adelante, por favor. Mira que yo todos los días escucho el programa. Aquí quieren recuperar lo que los empresarios deben viejo. ¿Por qué no tratan de recuperar el 10º de agosto que los otros ríos para el seguro? Bien, una pregunta. Lo segundo, para que vayan anotando ustedes allá, los invitados, aquí hoy, y lo vi ayer también de parte de los diputados de Vamos, dice, el pasado lunes el director de la Caja de Seguro Social, esto salió en la prensa hoy, Dino Mon, anunció en TVN que había enviado a la Asamblea Nacional un paquete de modificaciones al proyecto de reformas de la Caja de Seguro Social. Semejante declaración fue recibida con sorpresa e indignación por los miembros de la Comisión Legislativa de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, quienes reclamaron de inmediato una copia de dicho documento al subdirector Roberto Gordón. Sin embargo, Gordón le respondió que no tenía conocimiento del tema y que había que preguntarle directamente a Mon. Poco después, el presidente de la comisión, Alain Cedeño, aclaró que lo que dijo Mon en televisión era falso. No sabemos qué es más preocupante, que nos mienta el director, dice la prensa, o que el subdirector no tenga idea de lo que ocurre en el despacho superior. Esas dos primero. ¿Me contestan, por favor? Bueno, yo creo que es importante decirle a la ciudadanía que el paquete fue entregado. Nosotros tenemos el recibido de la Asamblea. Indudablemente entregamos un paquete el día lunes de información. Pensamos que se había entregado todo de manera formal ese día. Aparentemente no se entregó el paquete junto con el paquete de información estadística que había pedido la Asamblea, y lo que se hizo fue entregar el día de ayer, apenas nos enteramos de la noticia, el paquete completo que hacía falta, y se incluyeron estos documentos, ¿no? Recuerden que nosotros lo que hacemos es sugerencias, ya esto está en la mesa de los diputados. Esas sugerencias también se enviaron directamente al WhatsApp del diputado Alain Cedeño. Creo que él efectivamente, al recibirlo de forma informal, no lo había comunicado a todos sus pares, pero bueno, lo de menos es eso. Nosotros no tenemos por qué esconder que hemos hecho algún tipo de sugerencia de modificaciones. Al estar todos los días oyendo en la Asamblea cosas que nos parecían importantes, se hiciesen... ¿En qué consisten estos aportes, estas propuestas? Que el ingeniero Rogelio Gordón no estuviera enterado del tema, porque él solo me suple los días que yo no puedo ir. Esto se ha trabajado con un equipo específico de modificaciones que hemos estado escuchando y que me acompañan directamente a la Asamblea. Y bueno, una vez que se dio el comunicado en la Asamblea, el ingeniero Gordón se comunicó conmigo y de una manera muy cándida se le mandó todo el documento que se había mandado. Él lo presentó. Lo que pasa es que no se filmó el día de ayer la presentación. Siempre se filman, ya sabes, lo que hace noticia, ¿no? Si un perro te muerde, eso no es noticia, pero si un humano te muerde, eso sí es noticia. Entonces, en la tarde, por ahí de las 12 del día, se llevó a las 2 horas de haber recibido los comentarios, el documento, y se recibió como un proceso muy normal, en donde se pidieron disculpas si no se había incluido dentro de la formalidad del paquete del día lunes, pero de que se entregó a la Asamblea y se había entregado directamente al diputado, ¿no? ¿Qué reformas plantea usted? Brevemente, un resumen. Bueno, indudablemente de los temas de gobernanza, los superpoderes del director, tanto que se ha hablado de ese tema, efectivamente se ha aclarado que, bueno, el director para comprar sillas, para comprar puertas, porque se dice el mismo límite, pero no va el director a renunciar al tema de resolverle a los panameños la compra de sus medicamentos, y se explica el cómo. Se están pidiendo los límites correspondientes siempre y cuando el proceso de elección de proveedor sea con un proceso de cotización en línea a mejor precio. Mientras haya competencia, no tiene por qué, en general, pararse ningún proceso ni pasarse aprobaciones, porque los procesos de compra de medicamentos e insumos tienen que darse, dado que cada unidad ejecutora tiene que poder resolver con estos límites los problemas que se le presentan inmediatamente en cada uno de los hospitales del país. No tener los límites adecuados cuando los insumos cuestan un montón de dinero
250.000 no resuelve absolutamente nada. Fíjense que tenemos un problema de compra de medios de contraste para poder hacer los CAT y las resonancias magnéticas y no hemos podido resolverlo en un mes porque todo el proceso de licitación, permiso, etcétera, etcétera, lleva de verdad un proceso muy complejo dentro del estamento, pasando por la Junta Directiva, un tema que es meramente administrativo y si se está haciendo con transparencia no tiene por qué en principio esto frenarse. Entonces ese tipo de cambios, los demás acerca de aclaraciones para los asegurados o cotizantes independientes, para los temas que tienen que ver con las inversiones, todos los temas que se han ido tratando y que se ha ido buscando la forma de que todo el mundo vea que esta propuesta tiene la transparencia adecuada, se han ido tratando en esta sugerencia de reforma que se han vertido a la Asamblea con la idea de que sea eso, sugerencia, porque son los diputados los únicos que pueden en general tomar la decisión de acoger y de redactar de la manera en que ellos consideren más pertinente, ¿no? 7:30. Así que no se ha cometido ningún abrupto ni nada por el estilo de que no estamos enterados. Yo creo que es un proceso que, como todo, va un día a la vez, Álvaro, y que claro, hay que hacer noticia de todo esto. La verdad que yo soy un hombre muy íntegro y no miento. Cuando doy la información, la doy, y cuando la publico para que todo el mundo la vea. Así que eso de recibir este tipo de información de manera escandalosa, me parece que a un hombre que ha actuado de manera responsable, diciendo desde que entró lo que está pasando, yo creo que es exagerar un poquito la nota, pero bueno, pasa lo que pasa, y estamos en los puestos para justamente en un proceso democrático, incluso a pesar de que nos incomoden este tipo de temas, estar pues al frente y con la frente en alto de que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo por todos los panameños y en bien del país. La llamada del oyente se refería a, que ya se me pasó, Lisbeca. Cobro de pensiones, ¿no? De los décimos que dejaron de cobrar en algún momento. Aportar la segunda partida del décimo, como se hacía antes, para la Caja de Seguro Social. ¿Eso es viable? Bueno, sí, se está haciendo el aporte, siempre se ha hecho los aportes de la partida del 13º mes. No, que no la cobre el ciudadano, sino que pase directa a la Caja de Seguro Social. Bueno, acuérdense que ya hay una ley que norma el tema, que lo que pasa en general es que ya hay un 18% de gravamen, cuota obrero patronal, sobre la partida del 13º mes para la Caja del Seguro Social. Así que todo eso se está cobrando de acuerdo a como dice la ley. No podemos hacerlo de manera diferente a lo que la ley 51 del 2005 establece, ¿no? Él está refiriéndose a una metodología que ya en la ley del 2005 se dejó atrás y quedó que cada partida del 13º mes se tributa el 18% sobre eso en concepto de cuota obrero patronal a la Caja del Seguro Social. Ahora, hay un problema que me preocupa, Álvaro Liebeca, ustedes que nos están informando al país, y es el siguiente. En el día de ayer, cuando escuchaba la conferencia de prensa, guardadas las proporciones, me recordó el momento en que la votación de los tratados Torrijos-Cartes se daba por segunda vez en el Senado de los Estados Unidos, y ya el senador de Concini había introducido en la propuesta la enmienda de Concini, que creó un problema serio. Ayer vimos una especie de petardo metido dentro de este proceso, que podría tener sus cosas negativas, pero también podría tener sus cosas positivas, en el sentido de que para los que entendemos la mecánica de lo que ocurre, y el ministro de Economía y Finanzas tiene más información sobre esto, estratégicamente, y Dinomón también, porque hace los análisis, y el ministro de Salud debe saber de estas cosas. El tiempo para aprobar la ley es fundamental para la República de Panamá hacerlo cuanto antes, porque al hacer la aprobación de la ley de la Caja del Seguro Social, eliminamos una variable que tiene que ver mucho con los niveles de incertidumbre que se generan con respecto a la economía panameña. Si lo postergamos para el próximo año, vamos a acompañar esto con una serie de otros problemas adicionales. ¿Ustedes qué piensan con respecto a esto? El presidente, ¿qué ha dicho con respecto a esta ley? Para nosotros, los que manejamos estos números y que manejamos los análisis de riesgo de Panamá, para nosotros es fundamental que el gobierno salga de este proceso lo más rápidamente posible, y si es posible en el fin de año,
¿Por qué? Porque nosotros vamos a enfrentar el 25 una serie de problemas serios en el mundo. Hay una nueva administración en los Estados Unidos, hay una nueva situación geopolítica global, tenemos problemas internos que resolver, y salir de este problema nos sitúa en mejor posición con respecto a la posibilidad de atraer inversiones. Y yo lo que quiero es que no dejes que las cosas pequeñas nos distraigan en las cosas estratégicas. Así es, ingeniero. El rol, por ejemplo, de un ministro de Economía en Panamá, no solamente entender lo que ocurre a lo interno del país, sino en un país con las características de Panamá, pequeño, interconectado con el mundo, es entender perfectamente lo que ocurre fuera de Panamá. La geopolítica, la economía, la situación financiera, comercial, comercio mundial para el canal, es decir, ambos son igual de importantes, y hay momentos donde lo externo es más importante que lo local, y a veces lo local puede ser más importante, pero siempre los dos tienen, y usted y yo hemos tenido conversaciones. Parte de mi tarea es todos los días estar enterado de todo lo que sucede en el mundo, porque puede afectar la economía y las finanzas de los panameños. Dicho eso, algunos dirán, bueno, que es que el presidente es terco porque quiere aprobar esto antes del 31 de octubre. No, tiene personas a su alrededor, como quienes estamos aquí, que hemos sido uno de los insistentes en que esto se tiene que aprobar lo antes posible. ¿Por qué? Lo comentó ya el ministro Boyd. Aquí la situación es apremiante para que todo el mundo cobre sus pensiones, y voy a ser enfático tal cual hizo el ministro: nadie va a dejar de cobrar su pensión. El ejemplo que se ha dado de qué ocurriría en un caso hipotético que no se pagase es para demostrar que no hay el 100% de capacidad de pagarlo si no hacemos nada, cosa que no va a ocurrir. Ahora bien, el órgano ejecutivo, a través del Tesoro Nacional, no puede unilateralmente simplemente traspasar fondos al programa de pensiones para que cubra ese faltante. Eso sería ilegal. Se requiere de una ley para que eso ocurra. Y es importante hacer énfasis en ello. No es de que firmes un cheque y hágase. No, eso no funciona así. Porque algunos ciudadanos me lo han comentado. Bueno, ¿por qué el apuro? Simplemente que se haga un traslado de partida. No. La Caja de Seguro Social no es parte del gobierno central. Se tendría que hacer un acto legislativo que autorice la utilización de los dineros del Tesoro Nacional, que viene financiado por los contribuyentes, para pasarlo al programa de pensiones de la Caja de Seguro Social. Ahora bien, si requerimos hacer eso, lo que tiene todo el sentido del mundo y responsabilidad ciudadana es hacerlo como parte de una reforma integral como se ha presentado. Si no lo logramos y se hace lo que acabo de comentar, una ley exclusivamente de carácter temporal para trasladar recursos a la Caja de Seguro Social, el mensaje que enviamos al mundo no es de un gobierno o una asamblea irresponsable, es de un país irresponsable. Ya la gente empieza a hablar, bueno, ¿cuál es la visión de los panameños? Hay una negación ante sus problemas, a diferencia, por ejemplo, como ocurrió cuando se aprobó la expansión del canal. El ánimo, eso fue un parteaguas en aquel entonces, positivo para el país. Y tanto nacionales como extranjeros sintieron, no que un gobierno, sino que los ciudadanos y un país tenían una visión de país. Era un mensaje que se enviaba al mundo y al país de una visión de país, con la importancia como por ejemplo la recuperación del canal. Esto no es en igual dimensión, pero igual de importante es enviar la señal no de un gobierno o de una asamblea, sino de un país que dentro de un régimen democrático es responsable, es maduro, es racional, reconoce que tiene un problema que es difícil de solucionar, pero está dispuesto a tomar decisiones difíciles para enfrentar sus problemas. Bien. Álvaro, un tema, un momentito nada más. Dele, ministro. Miren, porque esto es importante. El ciudadano preguntó sobre por qué el 13º mes no se utiliza esta segunda partida para que le ingrese directamente a el Seguro Social. Y yo lo quiero mencionar porque esto sería igual
que todas las otras preguntas concernientes a impuestos o a tomar dineros del Canal de Panamá, por ejemplo, acuérdense que el gobierno, el Estado, va a poner 966 millones de dólares. ¿De dónde los va a tomar? Bueno, esa segunda partida del 13º mes está entrando en el fondo del Estado. Entonces, igual que los fondos que le entrega el Canal de Panamá, igual que otras cosas. Entonces, el Estado tiene que utilizar esos fondos de allí, de algún lugar, de ese fondo que existe, que no es un fondo que viene, como dice el ministro Chapman, de Marte, sino que ahí está, y entonces de ahí tiene que sacar los dineros para entregárselos a la Caja de Seguro Social. O sea que ya eso de hecho está ocurriendo. No importa si usted lo saca de allá y lo pone acá, bueno, lo que va a pasar allá es que entonces ya el Estado tiene menos presupuesto para hacer otras cosas que tiene que hacer, que hoy usa esa segunda partida del 13º mes para hacer hospitales, comprar medicamentos, hacer otras cosas. O sea que es de un lado para el otro. Ok, lo otro que yo quisiera comentar también sobre eso es que demuestra tal vez una falta de dominio de finanzas públicas. Cuando se toman medidas, por ejemplo, de lo que llaman crear un impuesto específico para financiar algo específico. Ese es un error grave de finanzas públicas. Y voy a mencionar un ejemplo pertinente a la Caja de Seguro Social. El año pasado se tomó una decisión de aumentar el gravamen a bebidas alcohólicas para pagar aumento a jubilados. Que dicho sea de paso, este proyecto le elimina esa incertidumbre porque indexan al costo de la vida. Pero no incluye, eso presume que el comportamiento del consumo de bebidas alcohólicas es estático o en aumento y que nunca puede disminuir. Es decir, que no tiene un comportamiento como cualquier otro producto en el mercado. Eso es someterse a los riesgos de cómo varía el consumo de un producto. Eso es un error garrafal. ¿Qué hace esta propuesta? Que no identifica, elimina el riesgo de variabilidad e incertidumbre de asignar un recurso específico de una fuente de impuesto para pagar las pensiones. Inclusive el ITBMS, puede haber veces donde las ventas en el país caen. Todo eso es cíclico. Aumentan y bajan. Lo que está aquí adquiriendo es un compromiso permanente de que el Estado tiene que tener en su presupuesto ese monto que aquí bien ha dicho el ministro, 966. Ahora bien, quien administra el Tesoro Nacional tiene que ver de dónde salen esos recursos, y la Caja de Seguro Social ya no es responsable de vivir con la incertidumbre de si X o Y impuesto subió o bajó, como ocurre con el comportamiento dinámico de una economía y de un mercado. Es decir, todas esas propuestas que están dando de crear ingresos específicos y no generales para que estén dentro del presupuesto general del Estado, están evidenciando, o en el mejor de los casos evidencian, un dominio de finanzas públicas, o en el otro caso sí las dominas, pero no te dicen la total verdad y no te dicen de que esas fuentes de recursos no hay certidumbre porque pueden variar. Es decir, si usted opera una fonda, ¿usted tiene garantía de que mañana va a vender lo mismo que ayer? No tiene forma de garantizar eso. Entonces, para eliminar esa incertidumbre, se dice, colóquese en el presupuesto general del Estado, donde los dineros se mezclan y el Estado, el administrador de los recursos públicos. Entonces, si se cae el dinero, el impuesto que viene del ITBMS, lo tiene que buscar en otra fuente. Y tiene la obligación es de cumplir con esos 966. O sea que ahí hay, otra vez, otro ejemplo donde no se le habla a la gente con la total verdad. Aquí acaba de escribir a las 7:30 de la mañana un tuit el expresidente de la República, Ricardo Martinelli. El problema de la Caja de Seguro Social es complejo y hay que resolverlo, pero nadie está anuente ni habla de mejorar el servicio, bajar el costo de los medicamentos, ni buscar la eficiencia administrativa. Como dicen, para ganar hay que sacrificar. Cualquiera propuesta tendrá gente a favor y en contra, pero la Asamblea Nacional debe concentrarse en pelear por el pueblo y no por los intereses particulares de quienes siempre han mangoneado esta economía. Apoyemos al presidente y al gobierno que tiene las mejores intenciones, pero
Los intereses creados no permiten la solución de este problema, pues toca su bolsillo. Peleemos por los más, no por los menos. Yo quisiera responder eso. Primero, el expresidente está mintiendo rampantemente. Eso se llama un mitómano. Una persona que miente sin darse cuenta que miente. Ese señor a mí me ha atacado por los últimos 15 años. Si no, chequen sus cuentas en redes. Desde que yo he denunciado la corrupción. Y lo continúo haciendo ahora. Cobardemente. No da la frente. Cobardemente. Y lo que está diciendo es exactamente lo que él nunca ha hecho. Y él tuvo la oportunidad en su gobierno de revisar y actualizar lo que tenía que hacerse, que mandaba la ley cuando se revisó en el 2005. No lo hizo. No lo hizo y está mintiendo otra vez. Miente todos los días. Es más, él se para delante del espejo y se miente a sí mismo. Todos los días. Y él es uno de los que está detrás de esa propuesta de ayer. Y ha estado continuamente atacando al presidente de la República y a estos que estamos aquí buscando que no se apruebe ninguna reforma a la seguridad social, promoviendo el caos. Porque eso es lo que se busca. Porque el fin aquí es político y personalísimo. Es el individuo de que yo soy el Estado y voy por encima del Estado y mis intereses son primero. Hablemos con la verdad, con nombre y apellido, y tengamos la valentía de decir las cosas como son. Ya está bueno de tanta manipulación. Y que cada uno asuma las responsabilidades del caso que le corresponde. Yo no he sido presidente de la República, no he sido ministro de Estado antes, es la primera vez que estoy aquí y estoy enfrentando un problema, siendo partícipe de un grupo que está dando propuestas que no son agradables, que no son impopulares, y como ha hecho Dino y como ha hecho el ministro de Salud, hablando de frente con la verdad, sin manipulaciones y sin poner cosas en redes en cuentas anónimas, que todos sabemos quiénes son. Uno hace la tarea, uno sabe exactamente qué hay detrás de toda esa difamación en cuentas anónimas y cuentas compradas. No desestimen a los demás, no desestimen la capacidad y la inteligencia ajena. Uno sabe exactamente lo que están haciendo otros y yo creo que están cometiendo un error garrafal. Lo bueno de todo esto, se caen las caretas y ya todo el mundo sabe qué es lo que se busca. Bueno, yo creo, Álvaro, que hay algo importante en esto, que es que el presidente Martinelli hace un llamado para que se respalde la gestión del presidente Mulino. Yo creo que efectivamente a lo mejor ellos no tienen la información completa, pero lo cierto es que el presidente Mulino a este grupo de nosotros tres nos ha dado la misión de presentar este proyecto de ley a la Asamblea. Nosotros lo hicimos con toda la responsabilidad de buenos padres de familia. Hemos presentado el mejor proyecto de ley que se podría presentar. No hemos encontrado ninguna que pueda superar al proyecto de ley que nosotros hemos colocado. He estado 3 semanas en la Asamblea escuchando y no hay ninguno que sea parecido a este. Yo sencillamente pienso y sinceramente pienso que la Asamblea le toca ahora decidir qué quieren hacer y si ellos van a modificar el proyecto de ley que nosotros presentamos, entonces van a tener que salir públicamente a decir qué es lo que ellos van a sustentar y cómo lo van a sustentar hacia el futuro. Si no lo hacen y si ellos no están claros en lo que están proponiendo, yo sí voy a salir públicamente a decir que lo que le están presentando no es algo viable y que va a tener una fecha de cumpleaños muy pronto que va a traernos a discutir otra vez. Ya no estaremos nosotros tres en este embrollo. Estaremos ya fuera de la gestión pública y les tendrá que tocar a otros enfrentar un problema muchísimo mayor. Así que yo sí quiero decir eso. Creo que lo que presentaron ayer en cuanto a bancada, creo que es errado. Creo que no tienen quizás toda la información por ser de alguna forma
un poco creer pues que eso es así, que los que tenemos información mejor a veces podemos emitir mejor opinión, y a la gente que carece de opinión, de información, por eso no es que sean ni menos inteligentes ni más inteligentes que yo, sino que yo tengo más información y por eso puedo ver las cosas en ese sentido más claras. Obviamente, lo que ellos proponían ayer, por ejemplo, de que se tasaran a los depósitos interbancarios, eso es muy sencillo, yo lo puedo entender muy bien. Si a mí yo tengo una plata metida en el banco hoy y me dicen que aquí me van a cobrar más impuestos que lo que si yo hago y la cambio para Costa Rica o para otro lado, pues obviamente me la voy a llevar para otro lado. Eso no hay que hacer, no hay que ser muy duchado, estar muy versado en la materia para poder entender esto. Así es que yo pienso que efectivamente nosotros tenemos que apoyar. Yo creo que esto es una ley buena, es una ley fantásticamente bien estructurada, y yo pienso que ahora le toca a la Asamblea Nacional. ¿Algo que agregar, Dino? Bueno, yo creo que ya todo se ha dicho. Preferiría simplemente decir y reiterar a toda la ciudadanía que yo creo que debemos de estar todos pendientes de este diálogo que se está dando a nivel del proyecto de reforma y apoyar de la manera más coherente lo que signifique el desarrollo del país. Vuelvo a repetir, esta es la mejor reforma que he visto técnicamente, igual que el ministro lo ha dicho, presentada. No ha habido ninguna otra que no sea vía una creación de nuevos impuestos y nuevos gravámenes, en donde pues se piensa que el Estado tiene un dinero infinito, o que los contribuyentes tenemos dinero infinito para poner en la mesa, y por lo tanto podemos poner todos los millones que a alguien se le ocurra. Tenemos que buscar una propuesta balanceada. Hemos dado una propuesta de 4 patas, en donde el Estado pone el mayor de los recursos, luego la iniciativa privada, luego, por supuesto, toda la población a nivel de la edad de jubilación creciente, que dicho sea de paso, no es que se está incrementando la edad de jubilación, lo que se está ajustando es la pensión si tú te jubilas a una edad de jubilación menor a la propuesta como máxima, que se dice que es 65 años para los hombres y 60 años para las mujeres, pero te puedes ir a la edad que sea. Y por supuesto una ley que efectivamente reconozca que tiene que haber una mejor administración y gestión de los dineros de las reservas en términos de inversiones para provocar los ingresos necesarios que permitan la continuidad al sistema. Eso es lo que hemos planteado. Se requiere que se le dé análisis, se requiere tomar en cuenta toda la información que, como dice el ingeniero Blandón, está la caja posteando en su página web, se está constantemente ya ahora informando sobre todos los temas. Ya la lista de morosos se colgó en la página web, se están haciendo nuevas cosas en materia. La calculadora, director. La calculadora, se han hecho un montón de cosas. Entendemos que lo que ha faltado mucho es una comunicación mucho más quizás hilada y ordenada, pero como dice el ministro Chapman, estamos ante un proceso de emergencia, porque cuando yo llegué hace 2 meses a la institución, lo primero que me encontré fue con unas finanzas que teníamos que decirle a la población con transparencia qué era lo que estaba pasando y empezar un proceso de reforma a la carrera. Cuando otros gobiernos han tenido mucho tiempo para hacer toda una estrategia para que los ciudadanos entiendan, pues nosotros hemos estado un poco atropellados en todo esto, pero con todo hicimos de verdad, con el mejor cariño y la mejor buena fe, el mejor esfuerzo para todos los panameños, porque lo que estamos aquí, de verdad, lo estamos haciendo porque creemos que puede contribuir definitivamente a nuestro país y al desarrollo de toda la población que en él vive. Bueno, don Fernando, gracias por la gentileza que ha tenido para con nosotros y los oyentes del programa. Esto va a quedar en nuestro canal de YouTube para que todo el que quiera pueda verlo, y en nuestras redes sociales. Gracias a Dino Mon también por el espacio que nos ha cedido de docencia en el día de hoy, y a don Felipe Chapman, con quien también hemos tenido a través del tiempo la oportunidad de conversar en reiteradas oportunidades, al igual que con Dino, sobre otros temas, no solamente sobre la Caja de Seguro Social. Gracias, y Álvaro. estamos acá a la orden para cualquier información que quieran divulgar. Muchísimas gracias a ti. Muchas gracias por la oportunidad de invitación. Gracias. Gracias. Saludos. Bien. Gracias. Ingeniero. Déjeme hacer un pequeñito balance, si me lo permite, en los minutos que